de retraso, pero ya sabéis que la tecnología a veces nos juega estas malas pasadas. Daros la bienvenida a todos y a todas y agradecer que estéis compartiendo con nosotros este 8 de marzo, este 8 de marzo diferente, pero no por ello menos reivindicativo y agradeceros bueno, pues que hayáis reservado un tiempo de este día para conmemorar de alguna manera pues con nosotros desde la Federación Socialista Asturiana el Día Internacional de las Mujeres. Una jornada que, bueno, lo decía, ¿no? Una jornada diferente en un contexto difícil, pero no por ello menos reivindicativo. Lo tenemos que hacer desde las redes sociales, llevamos haciéndolo durante todo el día. Hemos tenido, yo creo que hay mucha presencia del feminismo en redes y eso es muy importante porque, como dice bueno, pues el lema, ¿no? de este año de la Federación Socialista Asturiana, hace falta más feminismo que nunca. Y hace falta más feminismo que nunca y hace falta alzar la voz de nuestras reivindicaciones y generar estos espacios como el que estamos en esta tarde, un espacio de debate necesario para hablar también de uno de los retos fundamentales del presente y, por supuesto, del futuro en la igualdad, como es la economía. No es casualidad que hayamos querido hablar de esto, porque además, y todas las que me acompañan en esta tarde lo saben, cualquier excusa es buena a veces para que las mujeres no perdamos de alguna manera ese avance, ese camino que estamos haciendo. Y ya lo decía Simone de Beauvoir, decía que los derechos de la mujer nunca son adquiridos y no olvidéis que nunca bastará, no olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Y como no queremos que la historia se repita, pues estamos todas muy vigilantes y generamos también pues, estos espacios necesarios de debate y de reflexión sobre algo tan importante como es la economía, porque al final es una de las llaves fundamentales para la igualdad entre mujeres y hombres, que es lo que todas perseguimos. Así que yo sin más, bueno, quería saludaros, quería estar esta tarde pues presentando también y acompañando a mis grandísimas compañeras en esta jornada. Daros un saludo del secretario general y presidente, que sabéis que también es un compañero de la lucha y de la batalla y de las reivindicaciones feministas, y también de la secretaria de Igualdad, de Vanessa, que no podía estar esta tarde con nosotras en la presentación, seguramente se incorporará para no perderse ni una sola de lo que digamos todas esta tarde, y mandaros un saludo también de ellos y dejaros ya pues, con esta mesa de mujeres, de grandes mujeres comprometidas, referentes de la igualdad y amigas y compañeras de la batalla feminista. Os voy a dejar con una mesa de excepción en la que pues, estará Águeda Areces, que es la secretaria de Igualdad de Juventudes Socialistas de Asturias. Ella pues, nos hablará de esas reivindicaciones, de esos retos que tenemos en la economía de la igualdad desde esa perspectiva de las más jóvenes. Es un placer tenerte con nosotras aquí hoy, Águeda. Y en la mesa pues, estarán también mujeres pues, como Carmen Castro, que para mí es un referente desde hace muchos años. Y, por supuesto, mi amiga, vamos, es mi todo, ¿no? Mi Marisa Soleto. Yo creo que todas las feministas pues, la miramos, la escuchamos a ella con mucha atención en todos los temas, y especialmente cuando hablamos de la economía y de todas esas brechas, ¿no? Y esos retos que tenemos las mujeres y también pues Laura Berja, nuestra voz en el Congreso de los Diputados, que también representa la voz de las socialistas y de las feministas y de la que tan orgullosa nos sentimos todas. Y moderará esta mesa pues, una mujer de excepción, una mujer feminista por los cuatro costados, un orgullo para las asturianas y para las asturianas socialistas, pues Nuria Varela, que está al frente de las políticas de igualdad del Gobierno de Asturias, de un gobierno feminista, de un gobierno que trabaja en pro de los derechos de la mujer cada día, y que ella
pues es la que lleva nuestra voz y la que también lo está haciendo. Nuria, sabes que eres un orgullo para todas nosotros y nosotras y para todos nosotros. Y yo sin más le doy la palabra a Nuria. Da gusto estar con mujeres como ellas y con tantas que nos estáis escuchando, que antes pude ver la lista de quienes estáis detrás de la pantalla y también pues mujeres que habéis aportado y hombres también que habéis aportado mucho a este movimiento y que seguimos y que tenemos que seguir haciéndolo. Así que yo sin más doy la palabra a Nuria Varela, que será quien modere y quien presente esta mesa, y me quedaré pues muy atenta escuchando todo lo que decís, que estoy segura que será del máximo interés. Y como decía al principio, este año más feministas y más feminismo que nunca, porque que ninguna crisis, ni esta ni ninguna, haga que perdamos nada de lo que tenemos, sino que al contrario, que sigamos alertas, reivindicativas y mirando al frente y siguiendo haciendo camino. Así que sin más, Nuria, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jimena, por esta cariñosísima presentación. Como veis, tengo muy poquita voz. Es una paradoja. Yo que me paso la vida defendiendo la voz y empujando a todas mis amigas para que hablen, para que escriban. Pues aquí estamos, un 8 de marzo apenas sin voz. Pero bueno, ya con la presentación de Jimena ya se ha visto todo el cariño de las organizadoras para que, a pesar de esta mala voz, me inviten a estar en esta mesa de lujo de amigas, de mujeres referentes, de mujeres feministas. Y yo mantengo una larga discusión con una de las componentes de esta mesa sobre si el 8 de marzo es una fiesta o no. Y es un poco broma porque Laura se empeña en decir que no es una fiesta. Y yo lo siento, pero insisto en que el 8 de marzo es un día importante, especial, es nuestro día, es el día para el feminismo, pero también es una fiesta porque es el día en el que históricamente nos hemos encontrado. En aquellas manifestaciones para las que vivíamos en Madrid, Marisa, que eran una cuesta, en esa cuesta nos veíamos todas todos los años, y por eso para mí el 8 sigue siendo una fiesta, la de encontrarnos, la de reconocernos, la de querernos, aunque sea virtual como este año, acompañarnos y estar todas juntas. No voy a entrar en materia porque para eso tenemos 4 panelistas de lujo. Os doy la palabra sin más, empezamos, y sí que quiero aprovechar para decir que tenemos abierto el canal de preguntas y respuestas para todas las personas que estáis participando esta tarde, porque también es la voz que importa. Vamos a escuchar una exposición de 10 minutos aproximadamente de cada una de las panelistas y luego empezamos con las preguntas y con las cuestiones que queráis plantearnos. Empezamos por ti, Águeda. Cuando quieras, tienes la palabra. Vale, espero que me escuchéis bien. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias, Jimena, y a todas las que nos estáis escuchando desde vuestras casas. Espero que el próximo 8 de marzo podamos estar todas juntas. Y bueno, yo soy Águeda, tengo 23 años y estoy en mi último año de Derecho ya. Estudio aquí Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Oviedo. Y quería venir a hablaros de la situación que tenemos las mujeres jóvenes. Yo, sin ánimo de victimizarme, como sufro una triple discriminación. Por una parte, por ser mujer, por razón de mi sexo; por otra parte, por mi clase, por ser de clase trabajadora; y por otra, por mi edad, por ser una mujer joven. Los jóvenes hemos venido encadenando 2 grandes crisis económicas. Yo tengo 23 años, como os decía anteriormente, y llevo en crisis desde que tenía 10. Y desde mi punto de vista, estas crisis económicas no han hecho otra cosa que poner en relieve los grandes problemas estructurales que tiene nuestro sistema económico y nuestro mercado laboral. Y desgraciadamente de estas crisis, las peor paradas hemos salido las mujeres y los jóvenes. Este fin de semana, mientras me informaba para preparar esta charla, encontré unos datos en el Instituto Nacional de Estadística que decían que el pasado año 2020, el año del COVID, el paro juvenil se situaba en torno al 40%. Es decir, 4 de cada 10 jóvenes buscaban activamente empleo, pero no lo encontraban.
Esta falta de oportunidades laborales, unido a que los trabajos que tenemos y que hay son bastante precarios y que hay una fuerte temporalidad de los contratos, nos genera muchísima incertidumbre. Y esta incertidumbre crea un caldo de cultivo que nos impide desarrollar un proyecto de vida. Es verdad que nosotros para las empresas pues somos menos atractivas porque tenemos menos experiencia, porque en caso, o sea, porque nos podemos quedar embarazadas, porque podemos pedirles una baja por maternidad y no ser productivas o tan productivas como deberíamos en ese periodo, porque en el caso de que alguien en la pareja decida coger una reducción de jornada por cuidado de un dependiente o por cuidado de los hijos, vamos a ser nosotras, porque 7 de cada 10 personas que se acogen a la reducción de jornada son mujeres, pues todavía tenemos que elegir entre crear una familia o desarrollarnos profesionalmente. Y además, otro de los datos importantes que encontré es que el año pasado el salario medio mensual bruto de los jóvenes, de las personas menores de 30 años, era de 1.091 euros brutos. Todo esto unido al nivel de precios de la vivienda provoca que ni siquiera nosotras nos podamos emancipar y explica que el 43% de las personas menores de 30 años aún vivan en casa de sus padres, bueno, aún vivamos en casa de nuestros padres, porque aunque tengamos la oportunidad y trabajemos, muchas veces seguimos siendo pobres. Desde mi propia experiencia, además, me pedía a Jimena que presentara uno de los retos, que para mí es uno de los grandes retos que tenemos ya no solo los jóvenes y las mujeres, también la clase trabajadora, que es acabar con las prácticas no remuneradas. Porque yo lo he vivido este último año, el tener unas prácticas no remuneradas para ver cómo se mueve y cómo es el trabajar en una empresa privada. Y me parece que haya personas que tengamos que aceptar trabajar a 0 euros, no solo nos perjudica a los jóvenes y a las personas que estamos buscando trabajo y estamos intentando desarrollarnos en el mundo laboral, sino que también al resto de trabajadores, porque que haya personas dispuestas a aceptar trabajar a 0 euros, provoca que luego el resto de trabajadores tengan que renegociar sus salarios, ¿no? Que aceptar salarios más bajos, porque si aceptas, si hay personas que están dispuestas a trabajar y a desarrollar el mismo trabajo que tú a 0 euros, pues tú vas a tener que bajar tus salarios, ¿no? Y no me puedo creer que una empresa, sea cual sea, no pueda permitirse siquiera indemnizarte, digamos, por trasladarte allí, por ir a tu puesto de trabajo, y que pueden ser 100 o 150 euros al mes, porque vamos, es una empresa que no puede funcionar, vaya. Y por último, también os quería hablar, ya no tiene tanto que ver con la economía, pero también afecta mucho a las mujeres jóvenes que hemos crecido con las redes sociales, influenciadas siempre por un patrón de mujer perfecto, delgadas, sin ningún pelo, con las pestañas, con el pelo perfecto, y, que constantemente hemos recibido esa publicidad, ¿no? que nos alienta pues a depilarnos con láser, a ponernos prótesis mamarias y toda esa industria que se construye, ¿no? alrededor de nuestros cuerpos y que a nosotras desde muy pequeñas se nos inculca. Quería comentaros también que el patriarcado, como vosotros sabréis mejor que yo porque tenéis más experiencia y tenéis más años en esto, ¿no? Se renueva, y el capitalismo se renueva también y crea nuevos sistemas también de opresión para nosotras, ¿no? Se me ocurría, por ejemplo, OnlyFans, una red social que se dedica básicamente a que tú te crees un perfil y se puedan suscribir a tu perfil a cambio de una mensualidad. Y en esta época de COVID, muchas chicas jóvenes han tenido, digamos, que libremente recurrir por ejemplo, a eso, a darse de alta en OnlyFans para poder sobrevivir. Con esto yo, quería comentaros eso, pues que constantemente estamos viendo cómo se cosifica nuestro cuerpo y cómo tenemos que sobrevivir, digamos. Parece que es la única forma que tienes de sobrevivir en este mundo, ¿no? Siendo la mujer perfecta, siendo guapa, siendo atractiva. Y
y bueno, todo lo que eso genera ya psicológicamente, ya no solo económicamente, sino también psicológicamente para nosotras. Y quería concluir diciendo que hemos avanzado mucho y que yo con este 8 de marzo también me ha servido para reflexionar mucho, que hemos logrado muchísimas cosas y que hay futuro, que nosotros queremos seguir avanzando en igualdad, pero que desgraciadamente aún nos queda mucho trabajo por delante. Y sin una independencia económica, sin cambiar el sistema, la estructura del mercado laboral y económico que nos afecta a las mujeres y especialmente a las mujeres jóvenes, emanciparnos va a seguir siendo una quimera, desgraciadamente. Gracias. Muchísimas gracias, Águeda. Te aplaudimos. Le vamos a dar paso ahora a Carmen Castro, que, bueno, me imagino que todas sabréis, pero si no os lo cuento porque estoy muy contenta con ello. La hemos fichado, la tenemos aquí en Asturias, en el equipo de la Dirección General de Igualdad, con lo que estamos felices. Carmen, no sé, yo creo que desde la teoría feminista se ha teorizado, valga la redundancia, muy bien todo el ámbito de la economía en igualdad o de la igualdad económica. Pero también creo que quizá es el área más difícil de aterrizar, de pasar a políticas públicas de igualdad. No sé si vas a hacer tu intervención por esa línea. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Nuria. Bueno, un placer compartir con vosotras, compañeras. Algunas hace tiempo que nos seguimos la pista y que nos vamos encontrando cada X tiempo, y encantadísima de incorporarme, como os podéis imaginar, al equipo que lidera Nuria Varela y que es tan fantástico, ¿no? Este equipazo tan maravilloso que hay en la Dirección General de Igualdad y en el Instituto Asturiano de la Mujer. Bueno, yo no sé si voy a conseguir aterrizar mucho, pero lo voy a intentar, Nuria. Voy a intentar por lo menos compartir algunas ideas. Perdonad, pero me he tomado una pastillita para la garganta. Yo también ahora. A ver, es verdad que intentar aterrizar las cuestiones que tienen que ver con economía e igualdad puede resultar así como un poco área y un poco así de por dónde arrancamos, ¿no? Bueno, pues yo para empezar así en esta tarde arrancaría por 4 ejes que creo que nos pueden dar una pista y algunos elementos o algunas claves que creo que convendría explorar, ¿no? Para mí hay 4 ejes fundamentales y una premisa de partida, ¿no? La premisa de partida es desmontar los falsos dilemas que se crean cuando intentamos hablar de incorporar igualdad de género para desmontar inercias patriarcales que están instaladas en sectores en donde tradicionalmente no hemos estado las mujeres, no hemos entrado. Entonces, esa es como la primera premisa de partida, ¿no? Buscar cuáles son los falsos dilemas que están operando en cada sector. Pues, por ejemplo, en época de COVID, en esta última temporada, hemos visto cómo se volvía a lanzar el mensaje del falso dilema de salud o vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En la época de la crisis financiera nos decían que economía, ¿no? O sea, economía o desarrollo o crecimiento tal. A ver, no, es que no es salud o vida, es que si no hay vida, no hay salud, ¿no? Y a la inversa, ¿no? O sea, si no hay salud, tampoco hay vida, ¿no? Entonces habrá que buscar algún sistema, ¿no? Y para poder plantear procesos de desarrollo económico y desarrollo sostenible, pues necesitamos que las personas, por eso lo de colocar las personas en el centro de las políticas económicas, y de forma específica el criterio de distribución, es decir, el nuestro, el de justicia redistributiva en clave de género, para ese horizonte de igualdad efectiva, pues esté incorporado ahí en esa lupa. Vale. Desde esta premisa, 4 ejes. Para mí, primer eje tiene que ver con hacer de los cuidados no solo el principio ético-político, que rija o que tiña, ¿no? Y que impregne todas las políticas de intervención, sino además ese criterio de transformación y de verificación del giro económico que le estamos dando a nuestro modelo de desarrollo. O sea, no solo pensar en cuidados como atención directa a las personas, sino pensar también en cuidados como
esas condiciones básicas que permitan que el proceso económico vaya acompasándose a las condiciones básicas para una vida digna, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y además hablar también de esas condiciones de acceso a aquellos otros recursos materiales que nos van a permitir avanzar, ¿no? Pues, por ejemplo, no solamente la atención directa al cuidado de las personas, pero sí también condiciones de acceso a recursos energéticos, a recursos habitacionales, a la posibilidad a la propiedad de la tierra o de los recursos financieros y a condiciones materiales y de nuevo cambio o de giro económico como digitalización, conocimiento, ¿no? ¿Vale? Todo el proceso de transición económica y transiciones energéticas. Bueno, eso por un lado. Hacer de los cuidados un eje de no solo de principio ético-político, sino el eje económico de transformación o que acompañe los procesos de transición económica necesarios para este nuevo modelo de desarrollo sostenible, requiere replantearse qué importancia le damos a la economía de los cuidados. Dice la OIT, y esto lo decía antes de la irrupción de esta crisis sanitaria a nivel mundial, que el 12% del empleo mundial estaba en el 2018-2019, estaba dentro de lo que llamaba sector de cuidados o ámbito de cuidados, ¿no? Desde este sentido de así un poquito más amplio. Y que las previsiones de cara al 2020, lo que pasa es que tienen que ser revisadas, pero ya de cara al 2020 eran de 400, de que se podrían crear cerca de unos 500 millones de empleos, ¿no? en el mundo mundial, por decirlo de alguna manera. Esto nos da una pista, siendo una perspectiva como muy limitadita, nos da una pista del potencial que tiene crear empleo en el entorno de los cuidados. ¿Y por qué? Empiezo por el eje de los cuidados, porque creo que es un sector estratégico, no solo como cambio de modelo económico, sino además para avanzar y aterrizar las políticas de igualdad. Claro, aquí podríamos decir, cuidado con la ética de los cuidados, ¿no? Es decir, invertir en los cuidados, pero sin la idea de la romantización o sin la idea de la ética reaccionaria, ¿no? Es decir, sin aprovechar esta efervescencia y esta mayor concepción del valor de los cuidados como sector estratégico y como sostenedor de la vida para reforzar los roles de género, sino todo lo contrario, ¿no? Aprovechar esto como eje de cambio, pero diluyendo al mismo tiempo sistema de división sexual del trabajo, estereotipos y roles de género, obviamente. Y ese para mí es otro de los ejes, ¿no? Yo creo que un eje es el de los cuidados, entendiendo cuidados como desarrollo económico, como garantía de bienestar y como sector productivo potente, como sector de empleo. El otro tiene que ver con cómo hacemos el equilibrio entre reparto o redistribución y mujeres como sujetos económicos titulares de derechos, ¿no? ¿Vale? Y esto me lleva a políticas de tiempos y de corresponsabilidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Es cierto que en el mapa de competencias que tenemos en el Estado, en políticas de tiempos estamos a veces ahí como pillándonos, ¿no? Entre el ámbito estatal y el ámbito autonómico, por ejemplo, para el caso del Principado. Pero hay márgenes de actuación, ¿no? Yo creo que una clave nos la puede dar, por ejemplo, aquello que vayamos a hacer, de qué forma repercute en la carga total de trabajo acumulado que ya tienen las mujeres, ¿no? Primer punto de partida. Y eso nos lleva a necesidad de establecer ajustes en las políticas horarias, desde incentivos para la reducción de la jornada laboral máxima, por ejemplo, ¿no? En la Comunitat Valenciana se está discutiendo ahora un reajuste, una línea de incentivación económica para aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral máxima a 32 horas a la semana. Bueno, no tiene por qué ser el único ejemplo, pero es una pista de que algo se empieza a mover por ahí, ¿no? Y por otra parte, nos lleva también a repensar cómo hacemos la redistribución de rentas, tiempos y trabajos para que el 48% de la población que no son mujeres asuman su parte de responsabilidad y de cuidados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos como distintos tipos de ejes, ¿no? O de servicios. Tenemos el ejemplo de qué es lo que ha pasado con la equiparación, o bueno, con esta novedosa situación que ha sido la equiparación de los permisos por nacimiento, que coloca al Estado español en una situación
absolutamente pionera, porque es el único país del mundo en donde se ha realizado este tipo de reforma para la plena equiparación. Y probablemente los resultados nos irán confirmando que va generando una pauta de cambio en el comportamiento masculino como vía de entrada en la asunción de responsabilidades de cuidado a través del cuidado infantil. Lo que pasa es que esto solo es una pequeñita pieza de políticas públicas y necesita ampliarse, yo creo, ¿no? Atendiendo a grupos familiares que están en situación de desventaja con respecto a las familias biparentales, por ejemplo, monomarentales o monoparentales, y además a otros grupos de convivencia que no encajan en las estructuras convencionales, ¿no? Ni bi ni mono. Y volvemos otra vez a las políticas de tiempo. Yo creo que ahí, además de la cuestión de marcos de flexibilidad para distribuir las jornadas laborales desde otro paradigma o desde otro planteamiento, necesitaríamos quizá un gran acuerdo en la línea de esta concertación, del acuerdo de concertación en Asturias, pues un gran acuerdo para que realmente la igualdad efectiva, la igualdad entre hombres y mujeres de manera efectiva se introduzca dentro del ámbito de las empresas para que pueda repercutir y pueda provocar efecto fuera de las empresas. Es decir, apostar por la incorporación de las mujeres como titulares de derechos económicos plenos requiere necesariamente abordar cómo incorporamos las políticas de igualdad en el ámbito de las empresas. Y eso nos lleva, obviamente, a los escenarios de concertación, ¿no? Yo creo que en la línea de reducir la carga de trabajo total de las mujeres de aquello que vayamos a hacer, necesitaríamos replantearnos, por una parte, cómo estamos incidiendo en la dilución de la segregación ocupacional que existe y cómo vamos a coordinar o combinar con esta estrategia de hacer de los cuidados ese valor económico estratégico potente, ¿no? En el sentido de crear nuevas áreas económicas y nuevos sectores productivos que generen empleo con el tutelaje o con el acompañamiento del sector público para garantizar esas condiciones. Y ya voy finalizando, ¿vale? Decía, estos son dos grandes ejes, el de corresponsabilidad y el de cuidados. Yo creo que además hay otros dos ejes que nos marcan el cómo que se complementa. Uno que tiene que ver con democracia económica, es decir, hacer a las mujeres no solo empleadas, o sea, no solo facilitar condiciones para que puedan ser titulares económicas de plenos derechos, sino además motivar un protagonismo más activo en fórmulas e iniciativas mejor colectivas de creación de empleo y de tejido económico. Incentivar creación de empresas y de formas de economía social y solidaria lideradas por mujeres en aquellos ámbitos en las que, bueno, en la propia región se consideran que van a ser estratégicos. Y todo esto, ¿cómo lo acompañamos? Bueno, yo creo que desde las instituciones se puede facilitar, además de políticas de incentivos, líneas de intervención que apoyen, por ejemplo, a través de instrumentos como las licitaciones públicas, como el sistema de contratación pública, que pueda incorporar cláusulas estratégicas para la igualdad de género y que facilite la entrada no solo de empresas que apuesten por la igualdad, sino la entrada de fórmulas de economía social en el ámbito de los cuidados o en otros sectores estratégicos o tecnológicos en los que las mujeres vayan iniciando proyectos para que puedan entrar en esos procesos de licitación. Y todo esto, además, desde un nuevo contrato sexual, porque si no, estamos en la misma partida, ¿no? Y quizá como último apunte, decir, yo creo que estamos en un momento de inflexión interesante en donde estamos redefiniendo los procesos de transición económica y sería, ya no solo es que sería importante, es que necesitamos sí o sí ver de qué manera podemos incorporar la igualdad de género o la igualdad entre hombres y mujeres en esos procesos de transición económica, el digital y el ecológico fundamentalmente. Gracias. Y todo esto en una legislatura, ¿verdad, Carmen? Bueno, podemos dejar caminos empezados, ¿eh? Sí. Bueno, marcar horizontes. Muchísimas gracias. Nos reíamos también porque Asturias, por primera vez en la historia, hemos creado una mesa de igualdad en la concertación. Creo que hemos sido la primera comunidad que lo hemos hecho. Y la verdad es que interesante, no voy a decir yo que no sea,
pero difícil, madre mía, lo que lo estamos sudando. Y por eso cuando ha mencionado la concertación Carmen también nos reíamos. Pero bueno, ahí, ¿no? Inspiradora ha sido la intervención, desde luego. Millones de gracias. Le damos paso ahora a Marisa con, bueno, todo lo que sabemos de ella, todo lo que la hemos leído, toda la experiencia de Fundación Mujeres. No sé si vas a seguir por ese camino de aterrizar o bueno, tuya es la palabra. Gracias, Nuria. Bueno, encantada de estar con vosotras, ¿no? Porque coincido con Nuria. No estamos muy seguras de si el 8M es o no una fiesta. De lo que estábamos seguras es de que nos íbamos de fiesta, ¿no? Entonces, digamos que sí, que se os echaba mucho de menos y que además aprovecho, Jimena, que hace mucho que no nos vemos, corazón, te debo un besote fuerte y un abrazo fuerte. Y bueno, pues muchas gracias por poder celebrar este 8 de marzo, aunque sea de esta manera, ¿no? Con los medios digitales de los que estamos ya hasta los pelos, probablemente todas, ¿no? Pero aquí estamos. Y sí, yo lo que os voy a contar, os lo voy a contar desde los aprendizajes de Fundación Mujeres, desde los aprendizajes que tiene intervenir directamente con mujeres, ¿no? Y hacer proyectos e interlocutar con las administraciones públicas para ver cómo resolvemos esta cosa, ¿no? Sabéis que además que Fundación Mujeres tiene una vinculación particular con Asturias, ¿no? Que tenemos 2 oficinas ahí en Gijón y en Oviedo, y que, bueno, pues en más de 25 años de historia pues han pasado miles de mujeres por Fundación, ¿no? Y eso nos ha permitido aprender mucho. Yo voy digamos, a continuar, ¿no? O a sentar quizá otras bases, ¿no? Porque quizá después de tanto tiempo trabajando, yo la principal sorpresa que sigo teniendo en este momento es cómo es posible que sean tan resistentes los problemas de las mujeres ante el empleo, ¿no? Porque además no es en absoluto coherente con la posición y la participación decidida de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Es decir, que sobre todo particularmente en nuestra generación, ¿no? Bueno, pues que son mujeres que estamos entre los 45 y los 55 años, tenemos una experiencia vital que nos separa de una manera abismal a nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? En relación con los derechos laborales. Pero, sin embargo, si hacemos una pequeña semblanza de cuáles son los problemas que las mujeres, o el empleo que las mujeres sigue teniendo, ¿no? Porque hay que decirlo de una manera agrupada, seguimos encontrando todos esos problemas derivados de la división sexual del trabajo con una manifestación súper clara, ¿no? Es decir, que no hemos conseguido arreglar, lo que se dice arreglar, no hemos arreglado nada, ¿no? Es decir, se siguen teniendo problemas de acceso, ahí están las cifras de desempleo y de actividad de hombres y mujeres. Es verdad que se han igualado en los últimos años, pero casi se han igualado más por el empeoramiento de las condiciones masculinas que por el mejoramiento de las condiciones femeninas. Es decir, que en ese sentido no parece que hayamos... Si hacemos un recorrido por condiciones laborales, pues ahí tenemos los problemas de... Salían el otro día las estadísticas, ¿no? De las mujeres en las direcciones de las empresas y los consejos de administración. Y bueno, pues estamos contentísimas de que estén por encima del 20%, ¡wow! ¿No? Y bueno, pues bien, no sé, esto lo ponen en cientos de años, ¿no? Lo mismo que con la brecha salarial y demás, las diferencias. Pero además de los problemas de arriba abajo, que no solamente manifiestan por arriba, sino también por abajo, ¿no? Es decir, que la mayoría de las mujeres son las que están en el salario mínimo interprofesional, es decir, es todo el abanico de problemas de lo que es la segregación horizontal. Y de lado a lado, pues los mismos problemas, es decir, y además en esta crisis del COVID, pues ha puesto en especial evidencia que igual esa fragmentación, ¿no? Y esa segmentación horizontal del mercado laboral nos trae y apareja algunos problemas muy severos en el empleo de las mujeres, ¿no? Problemas incluso que concurren en el tema de la propia salud laboral, ¿no? Es decir, que no podíamos, o sea, ha habido muchas mujeres en puestos de trabajo esenciales cobrando salarios muy bajos, con muchísimos que tenían también a los niños en casa, pero que no podían dejar de ir a trabajar, ¿no?
La conciliación es otro de esos problemas de lado a lado, ¿no?, que atraviesa la vida. Y lo que decía Águeda, la emancipación es otro problema que efectivamente manifiesta también, ¿no? Y que en el caso, además, de las historias de mujeres, manifiesta en ese retardo de la maternidad y en esa menor tasa de natalidad que por momentos, ¿no?, ahora no porque estamos con otras crisis, ¿no?, pero por momentos, cada vez que se habla de pensiones, vuelve a surgir sin que nadie se plantee que lo que hay que hacer es que chicas como Águeda tengan un empleo seguro a partir de la edad que tienen para que puedan ser madres. Es que no hay otra fórmula mágica, ¿no? Y también de lado a lado, pues si analizamos problemas de empleo y de, por ejemplo, las oportunidades en entornos rurales de empleo para mujeres, pues a lo mejor detrás de eso encontramos también la explicación a la España vaciada, ¿no? Es decir, el hecho de que la ausencia de oportunidades laborales de las mujeres en los territorios rurales es lo que, entre otras cosas, ha agravado las crisis migratorias en este país, ¿no? Y si lo vemos desde otro punto de vista, como es el tema de la violencia de género y la seguridad de las mujeres, pues, ¿qué queréis que os cuente del acoso laboral, ¿no? Hay por momentos en los que se puede estar dando la impresión de que hemos superado ese tipo de problemas, ¿no? Y que bueno, pues somos muchas las mujeres pero de repente pues te surge una noticia como la del año pasado de esta mujer, ¿no?, con los vídeos, ¿no?, que se suicidó, o las historias que siguen contando las mujeres que están en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y te das cuenta de que siguen existiendo, bueno, pues grandísimos obstáculos al tema de la seguridad de las mujeres en los entornos laborales. Sí que me parece además muy interesante lo que ha dicho Carmen en relación con las mujeres como creadoras de empleo, ¿no?, y como generadoras de tejido empresarial también. Es decir, que si abandonamos la parte del empleo por cuenta ajena y nos vamos al empleo por cuenta propia, pues nos encontramos con que las mujeres emprendedoras siguen estando en los márgenes de la innovación. Es decir, no se cuenta con ellas para lo que es la auténtica actividad emprendedora del futuro, ¿no? Y basta echar un vistazo a lo que llaman ahora los ecosistemas de las startups para darse cuenta de que ahí es que no quiere estar ninguna. No me extraña, ¿no? Porque efectivamente estamos promoviendo algo que está muy alejado también de las iniciativas empresariales de las mujeres, que tienen mucho que ver con la economía real y muy poco que ver con la tecnología del pelotazo, porque hay algunas startups que directamente están más centradas en esa cuestión que realmente en generar auténticas oportunidades de empleo o en negocios que tengan que ver con la vida de las personas, ¿no? Y con este panorama, pues no es de sorprender que de tanto en cuanto cada una de las crisis pues nos pegue un bofetón, ¿no? Directamente. La crisis del 2008, que parecía, si pudiéramos recuperar la hemeroteca de los años 2008, 2009, 2010, veríamos cómo los pobres hombres eran los que se estaban quedando sin empleo, ¿no?, cuando en realidad las tasas de desempleo de las mujeres siempre estuvieron por encima de las de los hombres en todo el recorrido de la crisis del 2008, y que, bueno, pues unos cuantos años después, como estamos ahora, más de 10 años después, todavía el empleo de las mujeres no se ha recuperado enteramente, ¿no? Y en estas llega la del COVID, que todavía no sabemos muy bien cómo va a depurar, pero que estamos viendo por los datos tanto de la seguridad social como del desempleo que son las mujeres las más afectadas. Y de hecho, bueno, pues esa anulación de las campañas de Navidad ya hemos visto en los datos de desempleo de febrero cómo ha impactado y que si echamos un vistazo a las cifras, pues el 70% del crecimiento del desempleo del mes pasado fue a costa de los empleos de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos... se sigue notando que las mujeres somos intrusas por fenómenos de estas características, ¿no? Es decir, el empleo de las mujeres se sigue considerando secundario, tanto dentro de las empresas como probablemente en la sociedad en su conjunto. Y eso hace que quizá no tengamos las medidas lo suficientemente fuertes para apostar de una forma decidida por el empleo de las mujeres, porque no nos acabamos de creer estas cosas que nos dicen de que si acabáramos con la brecha salarial el PIB crecería. Yo creo que es que no se lo creen. No sé si me explico, porque si se lo creyeran, harían algo más que hacer esto, ¿no? Y eso nos dibuja imágenes que hace, además, que nos demos enseguida cuenta de que cuando hay exceso de mano de obra en el mercado laboral, es decir, cuando hay mucha gente en paro,
se producen incluso efectos de sustitución que son muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, acordaros de hace 4 años y de la línea de los supermercados, de las cajeras de supermercado. Las cajeras de supermercado siempre habían sido mujeres, hasta el año 2015, 2014, que empezaron a llenarse de chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ante tasas de desempleo muy altas, las mujeres siempre son las últimas en encontrar el empleo que necesitan. Y por eso, pase lo que pase con esta evolución de la crisis, o intervenimos o las mujeres tardaremos más en salir de la crisis económica que se derive de la COVID, ¿no? Quiero además hablar, dejar de hablar en términos clásicos y empezar a hablar también en términos de futuro, ¿no? Es decir, estamos a las puertas de una transformación que no solamente tiene que ver con lo digital, sino que tiene que ver también, tiene que ver mucho con lo digital, pero tiene que ver también con la evolución del propio concepto de trabajo, del propio concepto de lo que son las relaciones, ¿no? Yo a Carmen le he oído hablar en diferentes ocasiones de la necesidad, por ejemplo, de establecer trabajo garantizado en según qué situaciones de la vida. Ahora tenemos este ingreso mínimo vital y demás. Pero todos estos cambios nos van a enfrentar a 2 cuestiones, ¿no?, que son fundamentales. Por un lado, lo que viene derivado de la generación de riqueza por la vía de la economía verde y la tecnología, ¿no?, que efectivamente además en ese plan de reconstrucción en el que nos van a chutar 1.400 millones de euros, que es una barbaridad de dinero, y que se van a invertir en esos sectores. Y yo quiero decir desde aquí que en esos sectores no hay mujeres. Es decir, que sepáis que las principales inversiones económicas que vienen para los próximos años van necesariamente, porque están teledirigidas a esos sectores, a invertir en sectores donde no solo no hay mujeres en este momento, porque en el empleo verde no hay mujeres en este momento, y en el empleo tecnológico se ha producido, no solamente hay muy poquitas mujeres en este momento, sino que se ha producido un retroceso en los últimos años, con el que no contábamos, porque el que las mujeres estén titulando menos en carreras tecnológicas es un efecto que nadie esperaba, pero que ha habido un retroceso porcentual muy significativo, lo cual significa que vamos a verter un chorreo de dinero en sectores que van a generar empleo cualificado y de calidad donde las mujeres no van a estar. Y que frente a eso estamos hablando del empleo de cuidados. Y que efectivamente se va a invertir en empleo de cuidados, pero se van a invertir cantidades que son mucho más inferiores y que efectivamente, voy a citar aquí a María Ángeles Durán en una conferencia que yo la escuché hace unos años, ¿no?, y que María Ángeles Durán decía, cuidado con el empleo de bata blanca, que se llamaba hace unos años, este tipo de empleos, porque la primera pregunta que hay que hacerse sobre el empleo de bata blanca es ¿quién lo va a pagar? Es decir, ¿quién va a pagar el empleo de cuidados? Porque si es el Estado, desde luego hay que meter mucho más dinero del que se está metiendo, ¿eh? Y celebraremos mañana la aprobación del plan corresponsable, sin duda ninguna, pero la inversión que se va a hacer en el plan corresponsable no garantiza un empleo de calidad para las mujeres en el sector de cuidado, y aprovecho que tengo aquí a responsables de políticas autonómicas para decirlo, porque creo que es honesto decirlo en este contexto, ¿no? Y que efectivamente hay que tener mucho cuidado con que pensando, que yo creo que no está mal pensado, ¿no?, que podemos ofrecer un mejor empleo para muchas mujeres que se dedican al sector de los cuidados, digamos, pensando que vamos a ofrecer oportunidades a las mujeres, no caigamos otra vez en reforzar esos estereotipos de género que producen esa segmentación en el mercado laboral y que son muy perjudiciales respecto de las condiciones laborales, ¿no? Por lo demás, pues bueno, hemos tenido que reforzar las políticas de planes de igualdad en las empresas, porque es evidente que no se producen resultados de una manera natural en este sentido. No es verdad que se estén produciendo mejoras en el empleo de las mujeres y que, bueno, pues que probablemente hay que ser mucho más exigente con las políticas públicas, ¿no?, desde mi punto de vista. Y creo que este es un tema que en este momento estratégico pues es uno de los temas que es más importante dentro del 8 de marzo, ¿no? Así que yo lo dejo aquí, hablamos lo que queráis en el debate, pero mis felicitaciones por haber querido dedicar al tema de la economía y al tema del empleo de las mujeres este acto de 8 de marzo. Gracias.
Mil gracias, Marisa. Sí, comparto, claro, la preocupación, ¿no? Que frente a esos 1.400 millones lleguen 200 millones para empleo de calidad, para el cuidado, ¿no? Y sobre todo nos vuelve a plantear encima de la mesa algunas cosas que hay que conceptualizar, qué es empleo de calidad, ¿no? A qué nos estamos refiriendo con eso. Y incluso a mí también me surgen dudas si eso debe estar en políticas de igualdad o debe estar, obviamente, en empleo. Y en fin, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Por eso tenemos precisamente este panel donde queremos pensar juntas, porque el reto, indudablemente, por un lado, sabemos que hay todo lo que ha señalado Marisa, todo lo que está sin resolver, todas las crisis arrastradas, la crisis que tenemos y luego todos los nuevos retos a los que sin duda estamos obligadas a dar respuesta. Así que tenemos que pensarlo bien y no dar pasos en falso. Y Laura, te toca primero desde Madrid, nos va a llegar algo de dinero a esos 1.400 millones. Las mujeres veremos alguno o nos van a pasar por delante, como tantas otras veces. Y luego también, bueno, quizá desde el legislativo se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, también sabemos que quizá quieras decir algo sobre esa romantización, ¿no? de los cuidados. Cuando quieras, Laura. Pues muchísimas gracias, Nuria. Bueno, antes de empezar, yo quiero dar las gracias, por supuesto, a la Federación Socialista Asturiana por esta invitación. Para mí es un honor, un placer. ¿Qué decir de las socialistas feministas asturianas, ¿no? Que yo creo que han sido, pues, fuente de sabiduría para muchas de nosotras? Son muchas las maestras que provienen de vuestro territorio, que son compañeras feministas y feministas socialistas. Y de verdad que para mí es un lujazo compartir, pues, este acto con la Federación. Jimena, muchísimas gracias por la invitación, a toda la Federación, pero muchísimas gracias sobre todo a ti personalmente, que estás haciendo además un trabajazo como secretaria de organización brutal, porque la perspectiva feminista la está incorporando a la totalidad de la organización. Hace mucha falta secretarias de organización feminista para cambiar la organización. Esto también ha sido motivo de discusión entre mi amiga Nuria y yo, cómo transformamos la organización, las mujeres feministas, para hacer realmente un partido feminista. Y bueno, es un placer también compartir mesa con las referentes que estáis, Marisa, Carmen, Águeda y Nuria. A Nuria especialmente quiero dedicarle brevemente unas palabras de súper cariño. Ya sabes, Nuria, lo que yo te aprecio por tu trayectoria feminista, pero también en lo personal, en esto del activismo feminista. Hay ocasiones en las que la vida te pone al lado, muy cerca, a personas que te facilitan, pues, el aprendizaje, la convivencia y la incidencia política, y Nuria es de las que siempre facilita como buena compañera feminista, y yo quiero de verdad personalmente agradecerte a ti, Nuria, eso que siempre has hecho por mí. Y bueno, discrepo contigo en lo de la fiesta, ya sabes, pero por un motivo diferente al que explicaba. Yo creo, y lo digo siempre, que el riesgo de pensar que el día 8 de marzo es una fiesta está en que se puedan despolitizar nuestras reivindicaciones. Lo del encuentro y pasarlo bien te lo compro, pero a donde yo quiero ir cuando digo que el 8 de marzo no es una fiesta es justamente a eso. Me da mucho miedo de que se convierta el 8 de marzo en una moda, en una tendencia a la que se suma cualquiera y que no tienen ni idea, pues, mucha gente de la que se suma de las reivindicaciones feministas, ni de qué es exactamente lo que nos estamos jugando cuando denunciamos la situación de desigualdad estructural que vivimos las mujeres en una sociedad patriarcal como la que vivimos. Por lo tanto, a eso me refiero, compañera Nuria, cuando yo digo que el 8 de marzo, pues, no es una fiesta. Y bueno, yo quiero ligar mi intervención un poco a cómo ha acabado Marisa Soleto la suya, ¿no? Yo quería plantear un poco cómo hacemos para impulsar la corresponsabilidad desde el ámbito político y en este caso desde el ámbito también legislativo, pero yo quiero hacer un análisis político un poco más general, aunque aterrice un poco en el ámbito legislativo, y yo
quiero de alguna manera dividir los grandes impulsos que tenemos que hacer políticos como en 3 grandes bloques. El primero tiene que ver con lo que decía Marisa y las grandes dudas que nos genera el tema de llevar los cuidados al centro, como escuchamos pues, habitualmente cuando estudiamos economía feminista, ¿no? Yo creo que previo a todo eso, simultáneamente, pero de una manera muy importante, hay que acabar con los roles y estereotipos sexistas. A mí me da mucho miedo un retroceso que yo creo que estamos viviendo en cómo se conciben los itinerarios vitales de hombres y de mujeres, y yo creo que lo que se nos asigna al nacer es un rol de cuidadora. A veces lo pongo de ejemplo, pero yo tengo una sobrina de 8 años que cuida más a su muñeco que yo a mi hijo, y me preocupa mucho porque toda la cultura que envuelve a mi sobrina pues le hace comprar carricoches, pañales, biberones y todo este tipo de condena, ¿no? que hace que las niñas pues ya estén muy condicionadas desde su infancia a asumir que no les queda otra que asumir el rol de cuidado. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, aunque hablemos de economía feminista, hablar de educación en igualdad y acabar con los roles y estereotipos sexistas. Yo creo que una economía feminista que tenga además un sustrato de educación en igualdad potente es una economía feminista dirigida hacia un sitio mejor. Por lo tanto, educación en igualdad para esa educación, para esa economía feminista. Y yo creo que para eso hace falta un cambio de paradigma completo hacia la coeducación. Llevamos muchos años insistiendo en el tema de la coeducación, pero sabemos que aún en las aulas hay mucho machismo, necesitamos, bueno, pues, intensificar la política igualitaria en la materia educativa, y yo para esto quiero poner un ejemplo de buenas prácticas políticas, y es la nueva ley de educación. La nueva ley de educación tiene como leitmotiv la coeducación, incorpora todas las etapas del aprendizaje, la educación en igualdad y la prevención de la violencia. Yo creo que es una buena práctica política de cómo cambiar ese paradigma hacia la coeducación, y es eso, hacer leyes como esta nueva ley de educación que incorporen de una manera tan comprometida la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género. Y también quiero poner el ejemplo vuestro, el de Educastur, que estáis impulsando desde el gobierno de Asturias, y que yo creo que, bueno, pues que supone para esto de la economía feminista también un evocador, impulso transformador para llegar a una sociedad más igualitaria, donde el resto de las políticas se edifiquen ya sobre un sustrato de partida pues, más igualitario. Yo creo que también desde las instancias públicas tenemos que contribuir a acabar con el mensaje de la romantización de los cuidados, Carmen, esto que tú comentabas. Yo creo que esto que escuchamos a veces de lo del feminismo es cuidado, hay que poner los cuidados en el centro, a mí se me descompone el cuerpo cada vez que yo escucho este asunto, y se me descompone el cuerpo porque creo que volvemos a una especie de mística de la feminidad de Betty Friedan y a volver a idealizar los cuidados de una manera, bueno, pues muy machista, que es el tema. Y por lo tanto, yo creo que donde tenemos que poner los cuidados, y lo llevo comentando mucho tiempo, pero creo que es muy importante, en las manos de los varones. Los varones no están en esto, y yo creo que es muy importante que se incorporen pues, de manera igualitaria al rol del cuidado, porque están fuera y siguen muy interesados en continuar fuera de los cuidados. Las mujeres yo creo que estamos muy cansadas de cuidar. Cuando hablamos de la política de cuidado, yo creo que a veces se nos olvidan las condiciones en las que cuidan las mujeres, y la mayor parte de las mujeres están muy cansadas de cuidar, sobre todo, como decía, en las condiciones en las que lo hacen. Y me parece, Carmen, genial, y además yo te sigo desde hace mucho tiempo también, y le doy muchas vueltas siempre a lo que tú propones. Me parece que es verdad que es estratégico el tema de los cuidados como motor económico, pero sí que es verdad que me preocupa todo esto que envuelve a esa apuesta política como sector estratégico. Las renuncias de las mujeres en pandemia por tener que cuidar han sido abrumadoras. Yo creo que ha sido muy sintomático lo que ha pasado en la pandemia, la cantidad de renuncias que ha habido por parte de las mujeres, y sin embargo los hombres no han renunciado porque no cuidan. Y es evidente, no renuncian porque no cuidan. El patriarcado nos quiere cuidando,
y nos quiere cuidando solo a nosotras. Es que solo nos quiere cuidando a nosotras. Y cuidar además trae muchas secuelas, trae secuelas en los itinerarios profesionales de las carreras de las mujeres, con contratos más precarios, lo habéis dicho todas, con parcialidad en el empleo, con imposibilidad de promocionar, con triples jornadas de trabajo, pero también cuando cuidamos profesionalmente lo hacemos en condiciones infrahumanas. Es que cambiar todo eso es cambiar también las condiciones de trabajo en las que se están desarrollando actualmente los cuidados. Y todo eso también genera muchos problemas de salud, que es una cosa que a veces también se nos escapa cuando hablamos de los cuidados. Las consecuencias en materia sanitaria del hecho de cuidar en las condiciones en las que se hace. Yo suelo decir que bueno, reproduzco una expresión feminista que a mí me gusta mucho, que se la hemos escuchado a nuestras referentes asturianas muchas veces, que es la de queremos la mitad de todo, pero también queremos la mitad de todo en los cuidados. Me quiero quedar con la mitad de los cuidados, no quiero asumir más de lo que tenemos que asumir. Y en realidad, a quien le toca asumir los cuidados es a los varones, a las mujeres y a lo público, ¿no? Yo creo que en lo público, y esta es la segunda idea que quiero decir, la primera la de los roles y estereotipos sexistas, la segunda es la que quiero introducir, es la necesidad de encajar en el estado del bienestar toda la política pública vinculada a la corresponsabilidad. Yo creo que tiene un buen encaje en el estado del bienestar. Un estado del bienestar feminista, eso sí, que yo es donde creo que hay un amplio margen de mejora en incorporar más desarrollo feminista al estado del bienestar y ampliar el estado del bienestar, un estado del bienestar que hemos edificado los socialistas, y me lo vaya a permitir que lo diga. El estado del bienestar es una estructura de bienestar social que han edificado los socialistas y las socialistas siempre que hemos estado gobernando, y ahora que lo hacemos también las estamos ensanchando, pues, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, pero es estado del bienestar la universalización de la educación de 0 a 3 años pública y gratuita. Eso es mejora del estado del bienestar, eso es política feminista, y eso yo creo que es también, pues al final, corresponsabilidad por parte de lo público. Por eso, encaje dentro del estado de bienestar con cuestiones como la universalización de la educación de 0 a 3 años. O, por ejemplo, reforzar la ley de la dependencia con más contratación pública, mayor cobertura y mayor reconocimiento. Creo que es también ensanchar el estado del bienestar con una mirada feminista y sin necesidad de inventarnos nada nuevo. Yo creo que la política de cuidado tiene un perfecto encaje en el estado del bienestar, pero tiene que ser política estructural. A mí los planes específicos me generan dudas, pues como el plan corresponsable, que me parece una muy buena iniciativa por parte del gobierno, pero al final, si lo valoramos de manera comparativa con otras iniciativas políticas, pues es verdad que está infradotado, y es verdad también que es una política puntual. Yo creo que hay que agarrarla al estado del bienestar, que es donde yo creo que tienen que estar, pero de una manera estructural, vinculado a la propia estructura del estado del bienestar. Por lo tanto, segundo bloque, política pública vinculada al estado del bienestar con una mirada feminista. Y en tercer lugar, es imprescindible una política laboral que facilite la corresponsabilidad. Roles, estereotipos sexistas, estado del bienestar y política laboral. Yo creo que hay que hacer un revisionismo bastante profundo de toda la normativa laboral para ver dónde hay déficit de cuestiones igualitarias. Es decir, hay que incorporar la perspectiva de género a la totalidad de la normativa laboral. ¿Necesitamos una ley de igualdad laboral? Pues sí, seguramente, porque hay que darle cobertura a cuestiones que no tienen. Pero sí que es verdad que la amalgama de normativa laboral no tiene en su conjunto incorporar la perspectiva de género. Yo creo que es imprescindible hacer ese revisionismo. Para ello, pues hay algunas iniciativas políticas, como los planes de igualdad, que son fundamentales, ¿no? Y yo creo que los planes de igualdad, en el decreto que hemos aprobado el gobierno de coalición
liderado por Pedro Sánchez, mejora mucho la situación de partida que tenían los planes de igualdad hasta antes de la aprobación de este decreto. Yo creo que la ley de 2007, Nuria, tú la conoces muy bien, es muy inspiradora, pero falta desarrollo de la misma. Yo creo que el déficit de desarrollo de la ley de 2007, pues en parte, pues forma parte del diagnóstico de la situación actual, es decir, no hemos avanzado en parte también porque las leyes que hemos aprobado no se han aterrizado con financiación y con compromiso político de la manera que nos gustaría. Y yo creo que los planes de igualdad eran una buena herramienta, pero se quedaron muy cortos, y que este nuevo decreto de planes de igualdad es una buena práctica de cómo seguir avanzando en una herramienta que es fundamental para que las empresas pongan en marcha políticas muy concretas de erradicación de la desigualdad en el empleo. Y también es un objetivo dentro del ámbito laboral, yo creo, detectar o enfrentar las nuevas trampas a las que nos vamos encontrando. Decía Águeda que el machismo encuentra nuevas fórmulas, ¿verdad?, o nuevas formas de manifestarse en el avance de los tiempos. Y así es, el machismo es siempre el mismo, pero con manifestaciones diferentes, ¿no? Y cómo nos lo encontramos, pues depende también, pues, de las herramientas que tiene a su alcance. Y yo creo que hay un ejemplo muy evidente de cómo cuestiones que pueden parecer muy innovadoras en el ámbito laboral, pues son una trampa machista. Yo creo que el teletrabajo es uno de los ejemplos de que además hemos desgraciadamente vivido sin tener preparación previa para ello, de cómo un experimento así, al final, si no tiene perspectiva de género y si no tiene una mirada feminista, pues lo que hace es perpetuar la desigualdad. El teletrabajo no es una medida de conciliación, el teletrabajo es una forma de organización del trabajo, y como no es una medida de conciliación, o se trabaja o se cuida. Y sin embargo, en pandemia, el teletrabajo ha sido como una vía de escape para la conciliación, que ha condenado a las mujeres a estar exhaustas en sus casas mientras trabajaban y además cuidaban con los colegios cerrados o con los centros de atención a personas dependientes cerradas. El teletrabajo además contribuye a esa perpetuación de roles y estereotipos sexistas que a mí me preocupa, porque es una forma de alguna manera de volver a llevarnos a las mujeres a las casas. Y yo creo que la presencialidad en el ámbito laboral es fundamental, porque si no hay presencialidad, estamos más lejos de la toma de decisiones y estamos más lejos también de la promoción. Y yo creo que para el patriarcado siempre es muy interesante volver a llevarnos a las casas, y esta pandemia de alguna manera ha venido a recordarnos con este teletrabajo mal empleado, que cuando la cosa se pone fea, la solución más rápida es que las mujeres vuelvan a las casas. Por lo tanto, yo creo que regular el teletrabajo con mirada feminista, que es como el Gobierno de España ha impulsado este decreto de ley, era fundamental. Era fundamental porque no podemos institucionalizar de alguna manera o normalizar de alguna manera herramientas que tienen esos sesgos de género si no incorporamos de una manera preventiva políticas que previenen, nunca mejor dicho, que no acabemos las mujeres perpetuando el rol sexista del cuidado. Y el teletrabajo es un buen ejemplo de cómo, si no tenemos todas esas cosas en cuenta, vuelven a llevarnos al lugar donde el patriarcado quiere tenernos, que es en las casas. Y termino ya con esto, porque yo creo que ya me he pasado de tiempo, con lo que tú decías, Nuria, y decía también Marisa, yo creo que lo habéis comentado todo. La oportunidad que suponen los fondos europeos, sí, lo invertimos de una manera estratégica, pero invirtiendo en donde a las mujeres pues no se nos trate de manera desigual. Yo creo que la dinámica ahora ya, la dinámica inversora en lo público suele ser pues bastante homogénea, ¿no? De dónde se invierte para estimular la economía. Yo creo que tenemos la suerte de tener un gobierno feminista, y este gobierno feminista ha decidido que una de las palancas, los ejes palancas o las líneas palancas
del diseño de cómo se van a ejecutar los fondos europeos sea la igualdad entre mujeres y hombres. Yo creo que no es lo mismo cuando gobierna un gobierno de derecha, cuando gobierna un gobierno socialista, de cómo se diseñan pues, la salida a una circunstancia de crisis. Yo creo que se ha definido bien este eje palanca de la igualdad de género entre mujeres y hombres para los fondos europeos, y yo creo que es una oportunidad teniendo en cuenta pues, todo lo que vosotras habéis comentado, que no es admisible de ninguna manera que volvamos a repetir los errores del pasado, es decir, que los esfuerzos inversores pues, se hagan donde solo hay hombres y donde no hay mujeres, y que haya un desequilibrio tan grande entre el impulso económico hacia sectores masculinizados en agravio con los sectores feminizados. Yo sí que confío en que los fondos europeos lleguen de una manera más justa a las mujeres, y yo también confío en que aunque la situación de pandemia nos está afectando de una manera muy agresiva a las mujeres, que el gobierno socialista sea amortiguador de cómo podemos frenar pues, una salida a la crisis que no ponga a las mujeres en una situación pues, muy arriesgada, muy devastada, y que sea corrector de este tipo de situación. Y bueno, pues por resumir, termino. Yo creo que es fundamental en la economía feminista, Carmen, Nuria, Águeda y Marisa y Jimena, acabar con los roles y estereotipos sexistas. Me preocupa mucho no hacerlo y priorizar otro tipo de políticas sin tenerlo en cuenta, y creo que el estado del bienestar tiene que ser la estructura que sujete la política pública en materia de corresponsabilidad, fundamentalmente en materia de corresponsabilidad. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ojalá, yo no estoy por hacer un 8M permanente hasta el reparto de los fondos, para ver si conseguimos que efectivamente no nos tengamos que lamentar, porque hasta ahora eso ha sido precisamente lo más difícil. Hacer políticas de igualdad a coste cero es imposible, ese es uno de los errores. Luego, obviamente, nosotras también hemos tenido errores, ¿no? Como en el diseño, por ejemplo, confiábamos mucho en los permisos como una forma de mejorar la conciliación, la corresponsabilidad, y hemos visto que era una trampa, ¿no? Bueno, lo vemos ahora, y afortunadamente, como somos, pues lo reconocemos y hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Los permisos son una trampa, y el teletrabajo también. En lo del presupuesto también lo tenemos claro. No se puede hacer políticas de igualdad sin presupuesto, y a esa deriva hay que revertirla con urgencia. No sé, está bien que lo diga yo, pero bueno, ya que estoy de moderadora lo digo. Recuerdo que tenemos abierto el canal de preguntas y respuestas, y la verdad es que tenemos ya un montón, no sé si nos va a dar tiempo a verlas todas. Pero bueno, muchas o algunas hacen un poco de referencia a ese aterrizaje, ¿no? Tanto las mujeres mayores como las jóvenes, porque preguntan qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la solución para los problemas que planteaba Águeda en el inicio del panel con su intervención, y que luego subrayaba Marisa, de esa posibilidad de emancipación y de diseño de una vida propia? Y luego también hay preguntas de cómo aterrizamos para las mujeres en el otro lado, ¿no? que están en esa edad que decía Marisa, 40 y pico, 50, expulsadas por la crisis del 2008, mujeres muy formadas, incluso con unos currículums muy buenos, y que sin embargo el mercado las ha expulsado, y no hay manera de volver a recuperarlas. No sé si alguna se atreve a dar respuesta a estas dos cuestiones. Y la última, y lo uno, y luego ya vemos otras cuestiones que están preguntando. También hay preguntas que van a lo macro, no al detalle, no a aterrizar, sino a todo lo contrario. Y te preguntan mucho a ti, Carmen, si tú crees que realmente este sistema permite o va a permitir una economía en igualdad, ¿no? Creo que os habéis referido casi todas a la ingeniería financiera, ¿no? Que es el mundo en el que estamos ahora mismo. Si es posible una economía en igualdad
con un mercado con estas características. Quien se atreva, adelante. Marisa, venga. Si queréis, sí, yo misma empiezo, ¿no? Claro, yo creo que hay medidas que ya sabemos que tienen un componente inmediato en los efectos que puedan producir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tocar algunos elementos que tienen que ver con la regulación de relaciones laborales, como es el salario mínimo interprofesional, por ejemplo. Es decir, que el tema de elevar el salario mínimo interprofesional probablemente tiene una consecuencia directa e inmediata de un día para otro. ¿Vale? Plum, plum. O sea, aquí no hay que esperar ni 35 años ni nada, de un día para otro, en la situación de muchas mujeres, que son las que están en la base más bajas de los salarios, como en los jóvenes y las jóvenes, que normalmente se incorporan al mercado laboral en de unas condiciones de salarios más bajos, ¿no? Los famosos mileuristas que sabemos, y eso dando gracias, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, el tema de tener una política un poquito más agresiva con el tema del salario mínimo, perfectamente. Parece que vamos en esa senda, ¿no? Parece que efectivamente sí que existe ya el convencimiento, incluso que en esas mesas de concertación, que ya nos contarás, Nuria, tus aventuras y desventuras en las mesas de concertación, pues parece que incluso ahí en la parte más dura, que suelen ser la de los empresarios y tal, hay el convencimiento de que realmente el sistema necesita que la gente gane dinero, ¿no? Y retomo aquí parte de lo que decía, porque claro, el pagar los cuidados con una pensión de 600 euros, pues es complicadete, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de inversión pública, de dinero público, etcétera, etcétera. Efectivamente, lo que son las condiciones laborales de las mujeres en particular, pero en general de las personas que se dedican al sector de cuidado, básicamente la responsabilidad 100% la tiene la administración pública, me vais a perdonar, al 100%, ¿vale? Y si no, pues yo os invito, un día nos tomamos un café y nos vemos un par de pliegos de contratación de la ayuda a domicilio, de cualquier ayuntamiento de cualquier pueblo de España, me da igual, el que vosotras queráis, lo vemos. Y entonces vemos ahí, efectivamente, y una vez que nos leamos los pliegos, nos tomamos un vermú, porque si no va a ser complicado, y después pues hacemos nuestras disertaciones sobre la brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente, o cuál es el sistema de concertación de las residencias, ¿no? Que bueno, no tenemos por qué extendernos mucho más. Es verdad que probablemente se hace desde, es decir, los recursos siempre son escasos y es difícil conciliar muchas veces los recursos escasos con el tema de unas buenas condiciones laborales, pero que eso está condicionado a través de eso. Y en cuanto a las jóvenes, yo creo nuevamente que los fondos de reconstrucción, ¿vale?, que no son 1.400, que son 140.000 millones de euros, cuidado, que es que como tiene tantos ceros nos equivocamos, ¿no? Y demás, pues que, por ejemplo, yo creo que sí que es muy importante intentar con las empresas que van a ser las mayores beneficiarias de los proyectos de reconstrucción, intentar hacer pactos para evitar ese sangrado de jóvenes y jóvenes tituladas que se van fuera de España, ¿no? Es decir, que y eso pasa necesariamente por condicionar las ayudas. Y aquí no me voy a cortar un pelo porque yo llevo pidiendo esto desde que era pequeña, ¿no? Es decir, si yo le doy a usted dinero es porque usted se compromete a reinvertir una parte de ese dinero en una parte del objetivo social que tengamos. Entonces, si vamos a trabajar conjuntamente en esos planes de reconstrucción, en la modernización de gran parte de la España rural a través de las economías verdes, las energías renovables, la tecnología, etcétera, etcétera, pues vamos a decirle claramente a las empresas de este país que tienen que contratar ingenieras. Porque verás que pronto además revertimos la participación de las mujeres en las carreras técnicas, porque el problema en este momento es que se dejan de estudiar carreras en las que las mujeres tienen muchas más dificultades que los hombres en encontrar empleo a pesar de la demanda del mercado, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que condicionar. De igual manera, que sigo pensando y sigo creyendo, y aunque efectivamente me parece que los nuevos decretos en materia de igualdad retributiva y en materia de planes de igualdad son una mejora considerable respecto de la cuestión anterior, me sigue pareciendo que no tenemos, seguimos sin dejar claro cuál es la obligación de la empresa.
quiero decir, las empresas tienen la obligación de no discriminar y esa está clara, porque si a ti una empresa te discrimina, tú la llevas al juzgado, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que una empresa tiene que hacer para realmente poder ser llamada una empresa igualitaria? Está todo derivado a negociación colectiva. Y nosotros queremos mucho a los sindicatos y sobre todo a nuestras compañeras que trabajan en las secretarías de igualdad, que no hemos dejado de aprender un solo día de ellas. Pero yo me pregunto si las empresas municipales del autobús tienen representantes sindicales lo suficientemente formados como para determinar cuál es la obligación de una empresa masculinizada, por ejemplo, a la hora de asumir los retos de igualdad. A mí me sigue pareciendo que necesitamos más obligaciones concretas en materia de igualdad, en algunas cuestiones que además tienen que ver con la salud laboral, con la seguridad de las mujeres, incluso con las políticas salariales, ¿vale? Que deberían ser obligaciones concretas de la empresa y luego además negociar aquello que tenga que ver con la igualdad de condiciones laborales, como no puede ser de otra manera porque es cómo se construye la legislación laboral en España. Es decir, que eso es así. Pero previamente, igual que lo hemos hecho en el tema de salud laboral, a nadie se le ocurre decir, no, las obligaciones que tiene la empresa en materia de salud laboral, que se vayan todas a la mesa de negociación colectiva. No. Usted protege a sus trabajadores y luego negocia usted con los sindicatos cuáles son las mejoras respecto de las obligaciones básicas de la ley. Bueno, pues eso en igualdad, que lo sepáis, que no lo tenemos, ¿vale? Con lo cual, pues nos cuesta mucho a veces explicar cuáles son los cambios reales que necesitamos dentro de las empresas para conseguir esos cánones de igualdad, ¿no? Y cada vez que nos sentamos además surge por ahí, y lo voy a decir para además animar un poco este debate, que os veo que estáis un poquillo tal, ¿no? El tema de que cada vez que nos sentamos a lo de las acciones positivas, surge la cosa de las acciones positivas en favor del sexo infrarrepresentado, en las limpiadoras, ¿no? O sea, me vais a decir que vamos a hacer planes para contratar limpiadores, ¿no? Fenomenal, ¿vale? Y todo eso es lo que derivamos a negociación colectiva. Por lo tanto, o clarificamos la obligación que en materia de igualdad y empleo tienen cada uno de los agentes sociales, incluidas las empresas, o va a ser muy difícil, avanzaremos, pero vamos a avanzar a base de convencimiento y de construcción de ideología conjunta, ¿no? Y en eso se tarda muchísimo más. ¿Dónde va a parar? Entonces, necesitamos obligaciones concretas en todos esos sentidos. Y Águeda, vamos a pedir una buena política de emancipación para vosotras, ¿vale? Pero en materia de vivienda, en materia de ayudas al estudio y en materia de buenos programas de contratación de recién licenciadas, que yo creo que eso es lo que hace falta fundamentalmente y además hace mucha falta. Yo ya sé que tú has estudiado ADE, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Pero para las compañeras tuyas que hayan estudiado ingeniería, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, es súper necesario que las empresas las contraten. No puedo estar más de acuerdo contigo, Marisa, en que hay que subir el nivel de exigencia, por supuesto. Nosotras, por ejemplo, acabamos de hacer un estudio, lo ha hecho Carmen, sobre los convenios colectivos en Asturias y es para desmayarse. Luego, si quieres, Carmen, puedes decir un poco los resultados, pero vamos. Y luego, claro, mira lo que acabas de mencionar. Uno de nuestros dolores de cabeza en la concertación es porque hemos propuesto generar una figura que llamamos agentes delegados y delegadas de igualdad en la empresa, que es a imagen y semejanza de la prevención de riesgos laborales. Bueno, ahí estamos. La seguiremos sudando, ¿no? Claro, hay que subir el nivel de exigencia y, por supuesto, igual que hay que subir los presupuestos y hay que, no puedo, como digo, no puedo estar más de acuerdo contigo en eso, porque efectivamente es muy difícil. Si no, es verdad, y Laura ya lo señalaba, ¿no? La ley de igualdad era magnífica, pero no era punitiva. Y obviamente es como, yo lo puedo decir porque como soy periodista, es como cuando a los periodistas se les pide autorregulación, ¿no? Es lo mismo. Es bueno, pues está muy bien, pero ya sabes que no va a funcionar. Así que bueno, no sé si queréis hacer alguna intervención más sobre esta cuestión. Vale. Carmen. Ay, qué lío, que ya no encontraba, entre la mano y el micro ya no encontraba dónde le tenía que dar. Bueno, muy de acuerdo con esto que ha planteado Marisa, totalmente. Yo diría que estoy completamente de acuerdo con lo de establecer los condicionantes y definir más, ¿no?, cuáles son las obligaciones y el marco de intervención de las responsabilidades, ¿no?, de las empresas también en esta cuestión, porque no puede ser que el modelo siga siendo el de que están ahí y esto de la igualdad
les traspasa, ¿no? Y ya irá ocurriendo también por autorregulación espontánea, ¿no? Sin más, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que la economía tiene que ver con las políticas de incentivos y de desincentivos. O sea, cuando tú quieres promover un determinado tipo de comportamiento, tú incentivas utilizando diferentes tipos de instrumento, y a la inversa, cuando quieres retraer y eliminar determinado tipo de comportamiento, penalizas o desincentivas, ¿no? También, ¿no? En la línea de lo que decías, Nuria. Y entonces, en este sentido, yo creo que lo voy a relacionar con algo que decía antes Marisa y que ha comentado también Laura al final, y que igual yo no me expliqué de una manera demasiado clara. Y es que efectivamente estamos en un punto de inflexión y hay que reconceptualizar el propio concepto de trabajo, ¿no? El propio significado de trabajo, pero no es lo único que necesitamos que reconceptualizar. Necesitamos reconceptualizar el significado que le estamos dando a los cuidados. Por eso yo hablaba de que no solamente me refiero a los cuidados de atención directa a las personas, que esos son fundamentales, que ya lo sabemos, que están precarizados, la mayor parte están invisibilizados, forman parte de esa esfera económica invisible, y los que están remunerados lo están en unas condiciones de mayor precariedad y en condiciones de menor protección, de desprotección social, ¿no? Más que tal. Pero no solo, es que tenemos que reconceptualizar el significado de cuidados, y tenemos que pensar, cuando digo lo de cuidados como sector estratégico, en el sentido de desarrollo sostenible y en el sentido de los procesos de transición ecológica, en los que, o sea, esto de la rama de la economía verde, ¿vale? En vez de hablar de economía verde, prefiero hablar de transición ecológica, que no tiene una connotación tan mercantilizada, sino de orientarnos hacia otro modelo realmente más sostenible. Es que cuando decidimos incentivar a empresas para que abandonen procesos contaminantes en su sistema, en su actividad económica, estamos ejerciendo cuidados, aparte de invertir en el cambio de modelo económico. Es que cuando decimos priorizar investigación en soberanía alimentaria, en soberanía y seguridad alimentaria, estamos haciendo política de cuidados. Es que cuando decimos apostar por una transición digitalizada, pero que no provoque o no refuerce el éxodo de lo rural a lo urbano, estamos incidiendo en política de cuidados. Por eso yo decía de ampliar el concepto de cuidados. Cuidados no solo tiene que ver con el sentido convencional de atención directa a las personas. Eso forma parte de las necesidades básicas que tendremos que atender, y para ello tenemos el esquema de las 4 R's de la propia Organización Internacional del Trabajo. O sea, yo creo que los cuidados en general hay que reconocerlos, hay que resignificarlos, hay que redistribuirlos en condiciones de igualdad, efectivamente, hay que redistribuirlos de una manera justa entre hombres y mujeres y entre los diferentes agentes sociales y económicos, y hay que retribuirlos de una manera justa. Y no estoy diciendo que haya que retribuir el trabajo que se realiza dentro de los hogares. No estoy hablando de esa versión actualizada que corre ahora de el salario doméstico llamado ahora de otra manera, ¿no? Como renta de cuidados. No, no estoy diciendo eso. Quiero decir que hay que remunerar de una manera justa los trabajos profesionalizados de cuidados. Y eso hay que hacerlo en el sector privado, pero fundamentalmente en el sector público. Por eso lo de la corresponsabilidad descansa mucho en cómo hacemos para articular el cuarto pilar del estado de bienestar. Completamente de acuerdo, Laura. Yo creo que eso es un área, el sector estratégico, que no está dirigido solo a mujeres. Yo no creo que haya que crear empleo en el ámbito de la economía de los cuidados para incorporar a las mujeres porque siempre hemos trabajado en el ámbito de los cuidados. No, que duda cabe que en la medida en que dignifiquemos ese sector y que creamos empleo, habrá muchas mujeres que se puedan incorporar ahí, porque es una rama, digamos que por nuestra propia segregación profesional, ¿no? Es decir, por las ramas de educación y de opciones profesionales que se elijan, pero no porque sea el nicho de empleo para las mujeres, ¿no? Estoy completamente convencida que a medida que se vayan dignificando el sector de cuidados, ¿no? Desde lo público y abriendo otros ámbitos, se irán incorporando varones también como demandantes de empleo, ¿no? En este sector. Yo creo que cuando se hacen políticas que facilitan nuevos perfiles de empleabilidad para esos sectores, para esa transición digital y para esa transición ecológica, hay que pensar en los procesos de emancipación de nuestra población joven, por supuesto, ¿no? Porque si no, lo que estamos es desinvirtiendo en capital humano, ¿no? Fundamentalmente. Y por último, relacionado con lo de la arquitectura, con lo de la ingeniería financiera, que alguien preguntaba,
hablaba antes, ¿no? De si realmente con esta ingeniería financiera y esta economía especulativa es posible invertir en economía en igualdad. Bueno, por eso lo relacionaba con los cuidados. Yo creo que lo que se ha ido montando desde finales de los 90 es todo un entramado, una arquitectura jurídica de impunidad que prima fundamentalmente la competencia y el derecho de las grandes corporaciones. Para poder diluir eso y pensar en cómo atendemos a las necesidades básicas de las personas y cómo avanzamos en igualdad efectiva entre hombres y mujeres, necesitamos abrir una pequeña fisura en toda esa arquitectura jurídica, ¿no? Que está montada, ¿vale? Es decir, las leyes y las directivas de libre mercado están ahí y no nos las podemos saltar, porque son marcos jurídicos que también hay que cumplir. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer convirtiendo en esa reconceptualización de los cuidados, identificando funciones, tareas y trabajos que son esenciales para sostener la vida en este proceso de transición económica, lo digital y lo ecológico, ¿no? Además del cuidado a las personas directamente. A partir de identificarlas como sectores esenciales, podremos considerar que todo aquello que tiene que ver con la inversión en los sectores esenciales tiene que primar el interés general del bienestar de la ciudadanía. Y será la única forma de poder saltarnos toda esa arquitectura jurídica de la impunidad que priman los derechos y los beneficios futuros de las grandes corporaciones. Ese es mi punto de vista, pero claro, yo lo que sé es muy poquito, nada más. Pero esa es la idea. Y por otra parte, y finalizo, perdonadme un momentito, es que también creo que otro cambio que necesitamos hacer es dónde podemos, el punto de atención sobre qué es lo que queremos medir, porque en función de qué es lo que queremos medir, cambiamos también lo que queremos hacer. Es decir, necesitamos recuperar ese momento de lucidez que hubo en el 2008, cuando se decía lo de que querían repensar el capitalismo y se encargó aquella comisión de expertos para pensar más allá del Producto Interior Bruto y centrarnos en el bienestar de las personas y de los ecosistemas. Pues necesitamos recuperar eso y necesitamos mirar en la necesidad de medir el bienestar, porque si empezamos a medir el bienestar y no solo el crecimiento monetarizado, pues entonces empezaremos a focalizar más la importancia de las políticas centradas en el bienestar realmente, ¿no? E insisto, no hablo solamente de la cuestión asistencial, es que el concepto de bienestar y de cuidados hay que ampliarlo también. Gracias, Carmen. Yo, como soy más aterrizada, pues yo con que le mando un recadito a Laura y con que cambies la ley de contratos y para que esos pliegos que dice Marisa sean un poco decentes y desde el ámbito de igualdad podamos hacer algún contrato digno, bueno, y tengamos algún informe favorable por parte de quienes lo hacen dentro de la propia administración y cambiemos los procedimientos administrativos para que se tenga en cuenta que hay políticas de igualdad. Mira, con eso ya me conformo, ya luego repensamos el capitalismo. No, es broma, pero bueno, efectivamente habría que empezar por ahí. O sea, estamos en una situación que, como acabas de señalar, ni siquiera llegamos al terreno de juego, ¿no? Con la ley de contratos y con los procedimientos administrativos que tenemos, es bastante complejo hacer, bueno, los cambios fundamentales que tenemos que hacer. Vamos un poco justas de tiempo, yo tengo la culpa también porque me enrollo. Entonces, ahora te doy la palabra, Laura, pero quiero poner encima de la mesa otra cosita, otra pregunta por si quieres aprovechar, que nos plantea. Bueno, hay una pregunta que dice ¿cuántos hombres están en el webinar? No tengo ni idea, porque no he repasado la lista de personas. Y también nos preguntan si el emprendimiento apoyado institucionalmente puede ser una gran palanca para que las mujeres dejen de ser intrusas, como decía Marisa Soleto antes. Lo dejo ahí por si queréis responder algo y te doy la palabra, Laura. Vale, gracias, Nuria. A ver, un par de cuestiones. Yo coincido completamente en lo que ha dicho Marisa y en lo que ha dicho Carmen, fundamentalmente lo que ha dicho Marisa de la necesidad de clarificar cuál es la responsabilidad que tienen las empresas en materia de igualdad, que es verdad que con la legislación actual no queda claro y es verdad que se puede profundizar mucho en el asunto. Pero vinculándolo a lo que me decía Nuria del nivel de exigencia,
Nuria, tú sabes que yo comparto contigo que tenemos que ser muy exigentes, pero también tenemos que ver, bueno, pues que venimos de una situación política bastante adversa. El Partido Popular ha estado gobernando muchos años en España y con mayorías absolutas, y la legislación en materia laboral de todas las políticas que ha desarrollado el Partido Popular ha sido una máquina de expulsar mujeres del mercado de trabajo y de precarizar estructuralmente el mercado de trabajo. Por lo tanto, la situación de partida es adversa. Yo creo que es verdad que tenemos que incrementar nuestro nivel de exigencia, y yo creo que el tema que tú decías, Nuria, de la ley de contratos públicos, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Es verdad que administrativamente es imposible hacer cosas transformadoras en materia de igualdad. Es verdad también que se incorporó a la ley de contratos públicos las cláusulas sociales, pero que en el aterrizaje, y particularmente en materia de igualdad, pues estamos viendo muchísimos problemas pues, para poder hacer cualquier cuestión que queramos en materia de igualdad, porque los obstáculos que nos ponen incluso pues, los propios funcionarios cuando nosotras vamos a desarrollar políticas que se escapan pues, incluso de lo que está muy interiorizado, de lo normalizado habitualmente en política laboral, pues nos cuesta mucho más. Por lo tanto, completamente de acuerdo en la necesidad de, como decía antes, incorporar a toda la normativa, tanto laboral como administrativa, la perspectiva de género, y cómo aterrizar concretamente las políticas de igualdad con un sustrato estructural que permita el desarrollo de esas políticas, pero sí que quería poner un poco en contexto pues, la dificultad para este gobierno que estamos gobernando en España, pues que venimos de una situación muy adversa, de una reforma laboral del Partido Popular, que tenemos que encaminarnos a ir eliminando los aspectos más lesivos, porque además la reforma laboral a quien más perjudicó fue particularmente a las mujeres. Por lo tanto, a ir eliminando esos aspectos más lesivos de la reforma laboral, y yo creo que a impulsar pues, políticas estructurales que permitan que la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral sea una realidad, porque el sustrato actual es muy problemático y permite muy poco margen para poder aterrizar esas políticas. Y cuando decía Nuria ahora lo del emprendimiento, la pregunta que hacías de lo de si puede ser una gran palanca, a mí las políticas de emprendimiento a veces me han sonado, tal y como se han planteado, con una mirada un poco neoliberal, ¿no? Si no hacemos una política de emprendimiento con una mirada justa, igualitaria, y también con una relación con los sistemas, con lo público, que sea más o menos justa y bien redistribuida, a mí me preocupa. Pero es verdad que creo que es fundamental que las mujeres estén en la transformación a través del emprendimiento. Y yo creo que además que el emprendimiento que lideran las mujeres suele ser con proyectos que son también desde el punto de vista social mucho más transformadores. Lo que pasa, que también me preocupa, y en eso, Carmen, volvemos un poco de alguna manera a lo mismo, a que esos proyectos de emprendimiento sigan estando muy condicionados o muy marcados con roles sexistas. Y yo creo que de alguna manera tenemos que estar en la transformación social justa e igualitaria, pero también hay que salirse solo de ese rol de la transformación desde el punto de vista más social. Gracias, Laura. Bueno, me dice la organización que tenemos un 30% de hombres, más o menos. Entre ellos el secretario general, con lo cual yo creo que, bueno, está muy por encima de lo habitual en estos casos. Muy contentas. Bueno, tenemos que ir terminando. Águeda, si quieres te doy la palabra, si quieres hacer alguna reflexión sobre lo que hemos estado hablando. Pues yo es que estaba leyendo la pregunta que me había hecho Estrella de Llanes, y es que la verdad que es una pregunta súper complicada, porque es que al final las consecuencias son el resultado de una estructura y de unos mecanismos muy complejos. Entonces, yo creo que no pasa solo por una única medida. Yo creo que la solución no es nada sencilla.
y que pasa por combinar medidas que no solo que fomenten el empleo de las mujeres, sino pues medidas que, por ejemplo, yo cuando vaya a una reunión de trabajo, mi voz no tenga que levantar la voz para que se me escuche, que mis propuestas tengan la misma validez que las de mis compañeros, que, por ejemplo, ahora tenemos un problema que es que las mujeres no están accediendo a carreras técnicas y con lo cual los hombres ahora mismo están controlando las aplicaciones de Big Data, por ejemplo, y eso va a repercutir en que en un futuro ese análisis de la información, por ejemplo, esté hecha desde una perspectiva masculina. Entonces, yo creo que es que pasa por, o sea, es tan transversal la solución que hay que darle a ese problema que no pasa por una sola medida, sino que tiene que ser algo de más a largo plazo, tan largo plazo que puede ser que ni mis hijas lleguen a ver esa solución, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena pregunta, pero es que no tiene una solución, desde mi punto de vista, nada sencilla. Yo creo que además los recursos que se tienen que utilizar ya no son solo públicos, sino que tiene que haber un acuerdo entre todos los agentes, ¿no? O sea, las instituciones, las empresas, todo, porque sin una colaboración al final de todos el problema va a seguir ahí. Muchísimas gracias, Águeda. Bueno, yo solo os puedo decir que desde luego en este gobierno lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas, no lo dudéis. Estamos intentando el Coeducastur, efectivamente, por empezar por el principio, llevar la coeducación al aula. Estamos intentando la concertación como campeonas, a ver si conseguimos revertir esa cultura, incluso, fijaos, más que otra cosa, es una cultura, una forma de mirar, ¿no? Y hacer. Estamos trabajando, dándole muchas vueltas al plan corresponsables que nos viene de Madrid, trabajando incluso con algunos de nuestros grandes ayuntamientos, a ver si podemos realmente hacer políticas transformadoras, que al final es lo que nos importa, desde igualdad. Estamos con algún proyecto piloto intentando un poco quizá la cuadratura del círculo, no sé si nos saldrá muy bien, pero estamos intentando potenciar a las mujeres de esta edad que fueron expulsadas del mercado, ¿no? Por encima de los 40, acompañarlas en un proceso de autoempleo o de emprendimiento, como queramos llamarle, para que se puedan crear empresas en el área de los cuidados que a su vez faciliten la corresponsabilidad del resto de las familias. Bueno, lo hemos aterrizado en un ayuntamiento en Castellón y tenemos 6 proyectos en marcha, o sea que dentro de lo que cabe, siendo un proyecto piloto y con tantos condicionantes, estamos bastante contentas, ¿no? Si realmente podemos aterrizarlo y generar ese tipo de experiencias que es eso, es un poco la cuadratura, ¿no? Cómo entrar en los cuidados con empleo de calidad, alejadas de los estereotipos, fomentando la corresponsabilidad. En fin, es en una comunidad como esta, que sabemos que tenemos la brecha salarial más alta, porque venimos de una trayectoria, de una cultura económica muy masculina y muy masculinizada, que no hemos conseguido todavía revertir, ¿no? De los sectores productivos de los que venimos. Así que, si queréis ahora hacer una última intervención rápida, os dejo la palabra y por mi parte nada más, solo eso, aseguraros que vamos a seguir pensando juntas mucho y trabajando muchísimo para intentar que lo vean, bueno, que lo veas tú, Águeda, no tus hijas, ¿eh? No podemos esperar tanto. Marisa, ¿querías decir algo? Sí, yo, a ver, en relación con el emprendimiento, una reflexión muy sencilla, es decir, los mismos problemas que tienen las mujeres en las relaciones por cuenta ajena lo tienen en el emprendimiento, exactamente igual. Tiene manifestaciones distintas, pero son iguales. De tal manera que cuando hablamos de que, sobre todo para ese colectivo de mujeres más mayores, más maduras, ¿no? Que en la madurez laboral incluso se van de las empresas porque es que no lo aguantan más, ¿no? Porque se producen muchas veces esas situaciones y demás, pues para que el autoempleo sea una opción, pues hay que abordar los problemas reales que tienen las mujeres que emprenden, ¿no? Y entre ellos hay algunos que están directamente relacionados con los estereotipos de género, es decir, y hay que abordarlos. Entonces, por ejemplo, si queremos que el emprendimiento femenino funcione,
Hay que poner especial atención al acceso a la financiación. Punto número 1. Si queremos que el emprendimiento femenino funcione, hay que poner especial atención a la confianza que nos merecen los negocios de las mujeres. Porque a lo mejor nos fiamos mucho de los negocios de las mujeres en el sector de cuidados, pero nos fiamos menos en el sector de la tecnología, por ejemplo. Y por lo tanto hay que hacer programas públicos que generen esa confianza en el emprendimiento de las mujeres, ¿no? Y a generar esa confianza. Luego, yo sí que quiero decir una cosa para que no se nos malinterprete. Las necesidades sociales de cuidado son muchas y por lo tanto, efectivamente, la generación de puestos de trabajo asociadas a esas necesidades es innegable, ¿no? La propia María Ángeles Durán, en un acto que hicisteis el otro día en el PSOE aquí en Madrid, hablaba de a ver quién es el valiente, a ver quién es el gobierno valiente que se atreve a crear 2.800.000 puestos de trabajo en el sector de cuidados, que sería el 10% del trabajo reproductivo que en este momento está alojado a las familias. O sea, simplemente con eso, echar cuentas. O sea, os cojáis los últimos datos del paro registrado, que es un truño total, pero os los cogéis, ¿vale? Y veis cómo cambiaría simplemente la semblanza y el panorama en esos casi 4 millones de parados que tenemos parados y paradas, mayoritariamente paradas, que tenemos en este momento. Solo con eso. El problema, efectivamente, es que ese dinero es muy difícil que salga de las familias porque efectivamente las familias tienen ingresos muy bajos, ¿no? Es decir, y particularmente en el marco de las pensiones, con lo cual, bueno, pues hablar de esto es hablar de sistemas fiscales, es hablar de las pensiones, es hablar de condiciones laborales, ¿no? Y el ecosistema emprendedor tiene que aprender a fijarse en las iniciativas de las mujeres, si queremos que funcione en ese sentido, ¿no? Y por lo demás, pues yo agradeceros, no tengo ninguna duda de que existen muchísimas posibilidades en este momento y que qué bien que nos pille este momento con un gobierno de progreso. Yo de eso no tengo absolutamente ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que sí que os voy a pedir, compañeras, desde además con la tranquilidad que sabéis, ¿no? De confianza que hay en vosotras, el tema de que no nos tiene que dar miedo el último paso, ¿no? Es decir, que cuando nos pongamos a negociar, cuando os pongáis a negociar, que no le tengáis miedo al último paso. Es decir, efectivamente, le tenemos que exigir a las hidroeléctricas de este país que contraten mujeres para darles los fondos. Si somos capaces de hacer eso, que seguramente no, pero si por lo menos nos ponemos eso en el ámbito estratégico, yo estoy convencida que las amigas de Águeda nos lo van a agradecer y probablemente ella también, ¿no? Es decir, que ese es un poco el sentido, ¿no? Ser muy exigentes con la reivindicación porque las cosas solas no cambian, ¿no? Y muchísimas gracias por haberme invitado porque lo he disfrutado muchísimo, encantada de haber coincidido con todas vosotras. Muchísimas gracias a ti, Marisa, a Carmen, a Águeda, Laura. Lo dejamos aquí y nada, Jimena, pedimos que nos reúnas más veces, que ha sido un lujo y un placer. Pero presencialmente, Nuria, que yo quiero ir a Asturias. Bueno, todavía nos espera un poquito, que no hemos abierto. Pero... Tan pronto se pueda, por favor, presencialmente. Te tomamos la palabra, Laura. En cuanto esto se abra y todos podamos, aquí te queremos con nosotras, debatiendo y pensando juntas, que es lo que sabemos hacer además los feministas. Yo no iba a tomar la palabra ahora porque me dice Nuria, yo simplemente deciros gracias y gracias, gracias y gracias. Y nada más, Nuria, la palabra tuya y despide ya. Pues nada, quedamos pendientes de vernos en cuanto podamos. La pandemia nos deje, estáis invitadas a subir y a seguir hablando y compartiendo juntas. Feliz 8 de marzo. Gracias.